Hola amiga, ¿por qué tan solita? No, marica, me caí. Álgebra, huevón. Mira, ¿qué es esto? Ah, sí, lo de álgebra. Hasta ya me lo sueño. ¿Cuál es ese? ¿El primer punto? Wow, están por toda la casa. No, marica. ¿Qué tal? Les vamos a explicar la corrección de los Corrección errores buena. del punto de parcial de Buena álgebra. corrección. ¿Recuerdan su nombre para la cámara? Sebastián Rodríguez Oviedo. ¿Tu nombre? Hola, Freddy López. Wow. Preocupado. Hola, García. Paulix, nos vas a... Ah, Paulix la negrita. Ok. El primer punto. Que, wow. El método Kramer. Kramer. Es Kramer, ¿cierto? Sí, Sí, no como tú, ¿qué le que es pasa? que el Krumer. método de la empresa de Ángela, el método de Krumer. Bueno, ¿y de qué trata todo eso? Pues dímelo tú que te tiraste el parcial. No, tú lo pasaste. Tú lo pasaste. Pues con un 3.5, amigo, que no te llegó la corrección fue diferente. Entonces, ¿qué haces acá? ¿Estás Una pregunta, Paula. ¿Estás acusando al profesor de no haber enviado los parciales? Lo que pasa es que mis compañeros no tienen su parcial y por lo tanto nos tocó hacer el de nosotros. Nos tocó. Nos tocó. Bueno, ya que tú sabes tanto, pues nos puedes explicar de qué trata todo eso. Quiero que lo por hagas favor. tú, porque es que. No. Yo O sea, al final si yo tengo me tiro un 3.5, parcial, amigo. entonces es porque no sé Amigo, nada. yo A no ver, me lo tiré. Yo no me lo tiré. por eso te estoy diciendo. Explícanos, amigo, por favor, y nos explícanos. corriges nuestros Explícanos, errores. no. Sí, por favor. Sí, Yo Paula. quiero que ustedes Por hallen favor. su error. Yo quiero No. que ustedes hallen su error. Pero igual, me Bueno, gustaría ya. más una demostración. Entonces el método de Kramer... Ven, espérate, amiga. No te has presentado. Cuidado, oprime el obturador. Bloquea todo, quita el... Preséntate. Ángela. Ojo, oprime el obturador, que va a quedar esto. Listo, siga. Bueno, entonces el método de Kramer se halla por medio de cofactores, ¿cierto? Entonces... Detengo y se va Sí. señalando. Vale, perfecto. Entonces, primero, para hallar el valor de x1, organizamos las tres ecuaciones que nos brinda el ejercicio y para hallar el valor de x1 lo hacemos hallando la determinante cuando reemplazamos. ¿Qué pasó ahí? Entonces hallamos la determinante de nuestra matriz, ¿es que se llama este tema? Sí, matriz. de nuestra Tenemos esa matriz Ya vi por qué no de orden 3×3. Esta es la que está aquí de denominador, aplica para hallar las 3x. Entonces aquí aplica para hallar en x1, en x2 y en x3. Es la misma matriz de denominador. Esa la hallamos una sola vez. Y la matriz superior se halla tapando. En este caso, como vamos a hallar primero x1, tapamos este valor, estos valores de acá. Entonces nuestra matriz va a quedar conformada y nuestros resultados van a reemplazar la primera columna o No, fila. amiga, te corrijo. Fila, columna. Bueno, entonces estos resultados van a reemplazar nuestra primera columna y las otras dos van a ser estas de acá. Las determinantes se hallan multiplicando en x, se multiplica así en x y si le resta el otro valor. Ok, perfecto. Gracias. Entonces ya podemos proceder al segundo punto. Entonces finalmente x1 nos da 21 menos 21 cuartos. X2 nos da menos 5 cuartos y x3 nos da 3. Perfecto. Wow. ¿Sí entendieron? Perfectamente. Thank you very much. Perfectamente. ¡Éxito! Creo que tenemos 10 minutos para antes de que se nos corte. Sigamos. Wow, ¿qué tenemos aquí? Eso, si no estoy mal, es Gau Jordan, ¿no? Marica, no, la luz. ¡Dios! Nos tocó aquí otra vez. Nos disculparán, estamos en un barrio pobre. La verdad es que, Confiado. Ay, cara, mi tío. bueno, en nuestro Dinos, segundo Ángela, punto. ¿qué puede ser esto? Esto viene siendo Gau Jordan, si no estoy mal lo alcanzamos a ver en una clase. ¿O no? Una nada más. Una nada más y la cual nos jodió la vida. ¿Cómo les fue en ese punto? Pues la verdad nos pateó. Porque en nuestro caso, absolutamente todo nos dio 0. Que porque sabrá Dios, nada cuadraba, estaban los universos conspirando para que diera 0. ¿Y en tu caso? En mi caso sí realmente no pudimos realizar ese ejercicio con mi compañero Gao. Lastimosamente no se encuentra el día de hoy. Le decimos de cariño conejito.
pero lastimosamente no está. Lastimosamente. Es que Bueno, trabaja Paula, 24 horas al día. ¿Tú qué entendiste? La verdad, yo entendí Ghost Jordan, pero se me complica un poco. ¿Nos podrías explicar este ejercicio? Lo de Go Jordan, amiga, a mí también se me complica bastante. Ah, mira. Pero le Esfuerzo, podemos ¿no? decir por qué se dice Gonefito. ¿Por qué Gonefito no está acá? Y es No, mentira, sigamos. Jordan. Ok, voy a explicar lo que más o menos es acá, ¿sí? Sí. Entonces nosotros tenemos lo que es la matriz y acá podemos obtener lo que se supone que es la respuesta. Se supone. Entonces, ¿eso es una P? No, F1. Es Ah, F1. sí. O no, es P, porque se permuta la primera con la Explícalo segunda. tú. Es que no entiendo. ¿Te acuerdas que lo Bebés, hice con F? que fluya. Vamos, bebé, tú puedes. Pues al igual que la editar, ¿no? Pero es lo... Ah, ok. No, amigas, con F. Bueno, no importa. Con P o con F tiene que dar. Voy a explicarte esta primera parte. P12 quiere decir que se permuta la primera y la segunda columna, ¿es eso? Columna. Entonces, lo que está en la primera columna pasa a ser mi segunda columna. Ah, lo que está en la ok. segunda Tú lo que columna hiciste fue intercambiar columnas. se llama permutar. Ok, bueno, entonces entonces después lo que Creo. nosotros hicimos, aquí tenía que darte uno. Sí, efectivamente, aquí dice que me diera 1. Ok. Volví negativa la fila 1 y la fila 2. Entonces, multiplicadas de Estamos manera perdidas, marica. Perdidas. ¡Tabaco! Bueno, nuestro método Gauss-Jordan. Entonces Gauss. empezamos convirtiendo así en diagonal, nos tienen que dar todos 1. Entonces tenemos que empezar a convertir el primero de acá arriba en 1. Eso lo hice multiplicando por negativo la primera y la segunda columna. Pasé ambos valores a positivos y después empecé a convertir los de abajo en 0. Cuando tuve estos dos en 0, procedí a pasar este a que se me convirtiera en 1, después este a que se me convirtiera en 1 y después los números que estuvieran por encima fueran 0. O sea, acá fue donde nosotros tuvimos el error, o donde tú tuviste el error en el parcial. Sí, te podemos decir nosotros porque estamos trabajando con un solo parcial. Ok. Perfecto. ¿Sí entienden de qué trata Gauss-Jordan? Listo, perfecto. Entonces vamos a solucionar el tercer punto, donde mi error en el parcial fue que yo multipliqué fila por columnas. De eso de que uno se le hace por ser bien yegua en el día del parcial, multipliqué mal. Entonces, para la solución de este problema, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar la fila por la columna. Entonces multiplicamos cada término, lo vamos organizando en la matriz de resultado, por decirlo así. Y al final lo que nosotros hacemos es... Sebas, pero no se te olvide, mira, en esta parte tú tienes que mirar que para poderlo multiplicar, tú tienes que la matriz sea 3 por 3. Cuando es transversa, entonces tú lo que haces es voltear la matriz y te quedaría, si esta matriz sería un 2 por 3, para poderla multiplicar, si sea transversa, tendría que ser 3 por 2, y ahí sí podrías hacer, pero las únicas matrices que se pueden multiplicar, tiene que ser de orden 3. Que ambas sean de orden 3. ¿Y eso en español qué quiere decir? No entendí. Ok. Resumidamente. No sé, querida amiga, si tú te diste cuenta que en la primera clase que nosotros estuvimos con él, que nos estuvo explicando, el profesor nos dijo que cuando eran orden 1 o orden 2 eran matrices, cuando eran 2 por 2, 3 por 3, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces aquí lo que yo les digo es que si ustedes quieren multiplicar, tiene que ser una matriz que sea 3 por 2 y que acá o sea, que ambas, que la fila y la columna. Toca analizar los órdenes de los resultados. Esto primero que tenemos que analizar el orden de las matrices, de si es de 3x3 o 3x2, para saber si podemos realizar la operación, porque si no, pues qué gracia, qué huevo nada repetir el mismo error que hicimos en el parcial. Marica, si yo no paso álgebra, me pongo el intervío. Ok, o gafas. O Aquí ya tienes un cante. Entonces, bueno, pues sería la transversa. Esto es lo mismo, el primer punto.
que es la multiplicación. Mira, aquí está lo que yo estaba explicando, el orden de las matrices, como es de 3 por 3, podemos realizar la operación. Suma de matrices, pues es una cosa muy botada, muy regalada, por decirlo así, porque tenemos que tener en cuenta los primeros términos. Se suma el primer término del 1 a 1, el 2 a 2 y el 3 a 3, se organiza en la matriz y pues al final tenemos el resultado en Una matriz igual. de una matriz del con el mismo mismo orden. Del mismo orden, exacto. Y la resta es lo mismo, pero Ve. pues negativamente. Siento que estás un poco disperso. No, Podría que- estoy poniéndole cuidado al compañero. ¿Ya entendiste algo? Sí, la verdad es que en este punto me acuerdo mucho que para realizar el parcial me dio muy duro realizar la multiplicación. De esto sí, como lo dice el compañero, se está botado lo que es la suma y lo que es esto resta. Sí, la resta. La resta. Ujú. Entonces, Pero la multiplicación sí es algo bastante complejo porque No es complejo. Bueno, lo que pasa es que es mucho tedioso. proceso. Mucho Es proceso y la verdad uno se pero ¿sí Enreda. entendiste se bien lo de la enreda transversa? demasiado. ¿Ah? ¿Sí entendiste bien lo de la transversa? Sí. Vale. Tú, tranquilo. Bueno, con esto, para finalizar, pasamos al cuarto punto y al quinto punto. Ah, sí. Bueno, el cuarto punto nos dan dos ecuaciones a las cuales le tenemos que hallar la inversa. Ok. Tenemos que hallar la inversa de esta ecuación. La ecuación inversa. ¿Quieres besar a Sebastián? ¿Será? ¿Será? No se pondría bravo. Retomando. Deja de darle picos a Sebastián. Gracias. Sí, Bueno. ese Freddy sí hoy está como Entonces, raro. cómo se halla la inversa de una matriz? Entonces, la fórmula general, básicamente, lo voy a explicar a mi modo de ver, ¿no? Estos dos intercambian de posición. Entonces, donde está el 1 pasa al 5. Y donde está el 5 pasa al 1. Y estos dos se vuelven negativos. Y así mismo así queda la matriz inversa de una matriz. Entonces la ecuación nos dice que 1 sobre la determinante de la matriz multiplicado por la inversa, ¿cierto? Entonces, la determinante de la matriz, aquí la y, es 1. Entonces 1 sobre 1. 1 sobre 1. Y ahora ponemos nuestra matriz inversa, donde vamos a hallar el valor de x. Entonces, cambiamos la fórmula. Ahí donde está la fórmula, se me perdió. Entonces, x es igual a la matriz inversa de A por B. Entonces, hallo los valores y la determinante de la matriz inversa es esta y también nos dio 1. Y entonces aquí hacemos la multiplicación de estas dos matrices y nos queda una matriz resultante de 1 por 2, se diría, 1 por 2, ¿cierto? De 1 por 2, donde Sí. el valor superior va a ser x y el inferior va a ser y. Así, hallamos la inversa y hallamos el valor de x y de y dentro de la ecuación. Bastante complejo también. Freddy, te No ves sé. negro. Freddy, Soy te ves negro. negro. Soy negro. Yo sí. Deberías hacerte a este lado. Bueno, y ya por último Gorra, concluyendo, La sombra. entonces en el quinto punto lo que teníamos que hacer era la eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Para que nos diera como una matriz, ¿cómo es que se llama esa matriz? Diferencial. Help me. Bueno, una matriz todavía. ¿Estamos perdidos? En donde nos da uno. Estamos perdidas. En donde nos da uno diagonal y pues los que están a los lados tienen que dar 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? Entonces, acá donde está el 2, Nos ubicamos en los pivotes para que esto nos dé un Los valor. pivotes. bueno, y De entonces uno. siempre lo dividimos por el mismo pivote. Entonces, como el pivote aquí era 2, pues lo que nosotros hicimos aquí fue dividir la fila 1 en 2. Entonces, eso nos dio, bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue pasar la fila para dividirla en 2 y eso nos dio 1 menos 2 y 4. Entonces, eso es lo que nos da en la primera fila. Pasamos a hacer la segunda fila, en donde es 3, 5, 8. Y ahí lo que nosotros hacemos es que ya este 3 tenemos que convertirlo en 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pasamos este 3 a negativo. Entonces ponemos menos 3 por la fila 1 más la fila 2. ¿Por qué la fila 2? Porque pues lo que nosotros necesitamos es convertir 0 el 3
y pues multiplicarlo por la fila 1, que es donde está el pivote. En teoría sería hacer como un tipo de magia, convertir números a reducirlos a cero. ¿Qué, cómo? Exacto. Por método de Gauss-Jordan. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue poner menos 3, multiplicarlo por la fila 1, después le sumamos la fila 2 y así sucesivamente hicimos con todos los puntos. Entonces, donde nos dé a nosotros, por ejemplo, en este punto nos dio en este, nos dio menos 4 onceavos. Entonces aquí lo que nosotros pusimos fue menos 4, entonces ya aquí, cuando nosotros necesitábamos, tuvimos que sumar menos 48 porque multiplicamos 12 por menos 4 y eso nos da menos 48 onceavos. Y eso tuvimos que restarle pues el 28. A eso le ponemos menos 20 onceavos. Por entonces ustedes dirán, pero nosotros ¿cómo hacemos para que este número lo podamos convertir en un 0? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como que le damos la vuelta y quedaría un 20 positivo y ponemos un 11 para que nos dé un 0. Y así sucesivamente hasta que nos dé aquí lo que es el método de eliminación de Gauss-Jordan. Perfecto. ¿Listo? ¿Cómo se sienten? ¿Cuánto crees? Bueno, en vista de que por razones ajenas a esta situación no hemos recibido sus parciales, ¿cómo creen que les fue? Como un reverendo. No mentiras tampoco, pero pues no superó el 2.5. Supongo yo. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿Por qué sientes que, sabe. o sea, cómo te sientes después de...? Después del parcial me sentí relajado. O sea, en ese momento, después de que ves las respuestas. Sereno, relajado y fueron errores muy culos. De eso de que uno está englobado, se pega sus viajes astrales en los parciales, que no sabe ni qué responder. Yo me siento mal. ¿Por qué, Paula? Que... ¿Te quieres ir de viaje ya, cierto? No es porque me quiero ir de viaje, sino que Paula, me siento mal porque organiza tus prioridades. porque yo necesito pasar álgebra y me lo tiré el corte pasado y... Ya te sacaste 3.5 en el parcial. Yes. No, ¿Y tú? pero- ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que te fue? No, la verdad sí hicieron falta muchos pasos, los cuales los omitimos en el parcial con mi compañero Gao. Y errores muy bobos los cuales uno comete. Pero ya viéndolo de este punto, son errores que yo creo que no se deberían volver a cometer. No, porque ya este tema superado. Este tema ya superado para el siguiente corte. Bueno, despídase. ¿Cómo te encuentras en redes sociales? En mis redes sociales me puedes encontrar como @paulix, _lanegrix. Gracias. ¿Cómo te encuentras? No, en Suba. En Suba. Y a ti, amiga, ¿cómo te encuentran? Aquí estamos, ¿cómo fue que dijiste tú? Aquí estamos para responder todas sus... Todas sus preguntas, todas sus respuestas. Aquí estamos para responder todas sus respuestas. ¿Y tú cómo te encuentran en tus redes sociales, Sebastián? Robiedo.es. Robiedo.